gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Bienvenidos mis hermanos a esta nueva reunión de la comunidad en conexión. Hacía meses que no pronunciaba esta frase que durante más de 2 meses, en el tiempo de la primavera, tuvimos que usar para nuestras reuniones online y que ahora, pues con el agravamiento de la pandemia, volvemos a tener. Sabéis, y lo hemos comunicado, que ante la situación que estamos viviendo en nuestro país con el agravamiento de la situación sanitaria que trae el COVID-19, hemos decidido, el Consejo de Iglesia ha decidido suspender las reuniones presenciales de la comunidad durante 2 domingos y también las reuniones que tenemos durante la semana. Entonces os anuncio que vamos a tener esta reunión del día 8 y también del día 15 de esta forma, online. Podéis tener acceso en la página web, en el WhatsApp, en el YouTube, de estas reuniones que vamos a tener durante estas semanas. Y cuando pase esta semana y pico, vamos a valorar, vamos a ver los decretos de la administración para ver si seguimos, en este tiempo de suspensión o volvemos a nuestras reuniones presenciales en la casa de la comunidad en Belreguard. Pero hermanos, tenemos que estar animados, sabiendo que el Señor nos quiere seguir usando y que nosotros seguimos adorándole, que seguimos extendiendo nuestras manos para servir a nuestros hermanos y amarles, a aquellos que nos rodean, a nuestro prójimo, pero también que queremos extender el reino y lo hacemos por medio de esta forma y de este medio. Fijaros, cuando tomamos la decisión de suspender en la reunión del Consejo de Iglesia, del Consejo de la Comunidad, yo recordé un texto que para mí es muy importante personalmente, pero también creo que como cristianos y como Iglesia, y es en Isaías 60. En Isaías 60 el profeta está hablando sobre su pueblo, está hablando al pueblo y nos está hablando a nosotros. Fíjate, dice Isaías 60, versículos del 1 al 5, dice: levántate y resplandece, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. He aquí, las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero el Señor se levanta sobre ti, y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Alza tus ojos en torno tuyo y mira. Todos ellos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Tú lo verás radiante de alegría y tu corazón se estremecerá y se gozará. Fijaros, esta palabra del Señor que traía por medio del profeta Isaías para su iglesia, está hablando de que va a haber densas tinieblas y dice que va a haber oscuridad, y este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. En nuestra sociedad hay oscuridad, hay tinieblas, la gente siente miedo y siente una situación muy complicada y unos sentimientos muy complicados en este tiempo. Pero a su iglesia, a su pueblo, el Señor está diciendo: levántate y resplandece. Y eso es lo que seguimos haciendo. Eso es lo que queremos hacer. Queremos levantarnos, no queremos meternos debajo de la cama, debajo del almuz, dice en otro texto de la palabra de Dios, sino queremos levantarnos y resplandecer con la luz de Cristo, porque hermanos, el Señor es la respuesta. El Señor es quien tiene palabra y tiene sanidad para este mundo. Y nosotros, hermanos, como sus hijos, como su pueblo, necesitamos salir, necesitamos mostrar esa luz, porque dice que entonces todos los pueblos acudirán a la luz, a Cristo Jesús, y eso es lo que queremos hacer. Te animo a que celebres este culto, que celebres este tiempo que estamos teniendo para nuestro Señor, pero también para proclamar la fe en Él, el amor, su amor por su creación, y queremos extender el reino por medio de esta reunión. Que el Señor te bendiga, disfruta de este tiempo, adora con nosotros al Señor. Vamos a hacerlo juntos, hermanos. Levántate y resplandece. Os invito a orar conmigo. Señor, te damos gracias. Estamos ante tu presencia para adorar tu nombre, para glorificarte,
para exaltarte, Señor, para declarar que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor y que eres un Dios bueno y maravilloso. Queremos darte gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, pero también por tu presencia, Señor, en esta comunidad de fe, pero también, Señor, en este mundo. Gracias porque a ti no se te escapa nada y en mitad de esta situación tan complicada, tú sigues siendo el Rey y el Señor. Venimos ante ti, Señor, con necesidad de abrir nuestra vida hacia ti, para decirte cuánto te amamos, pero también, Señor, para recibir tu palabra, para recibir, Señor, tu guía, para poder sentir, Señor, tu presencia real en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, en tu Hijo Jesús, en aquel que es nuestra guía, que nos ha protegido, que nos ha guiado, en aquel que es nuestro protector, nuestro escudo, en medio de dificultades, en medio de esta situación difícil. Pero, Señor, estamos confiados en que tú tienes un plan y que nada va a moverlo, Señor, y que tú quieres bendecirnos y guardarnos. Y aunque pasemos por problemas y por dificultades, todas las cosas van a ser para bien, aunque a veces no entendamos el plan, Señor, porque no lo podemos entender. Pero confiamos en ti, declaramos, Señor, queremos declarar nuestra confianza en ti. Y queremos pedirte que tú sigas guiándonos, que sigas, Señor, llevando nuestra vida a tu lado. Derrama gracia sobre nosotros, Señor. Y te pedimos que también, como tus hijos, podamos ser instrumentos válidos en tus manos. Que en este tiempo donde tantas personas están sufriendo, pasando necesidad, nosotros podamos ser herramientas de bendición, herramientas de sanidad, herramientas, Señor, de restauración. Usa, Señor, usa tu iglesia, usa esta comunidad para que podamos extender ese reino de amor y de misericordia tuyo. Ese reino donde ponemos la mano uno al lado del otro para guiarnos, para ayudarnos, para servirnos. Y así es como queremos vivir, Señor. Señor, obra en medio de tu pueblo, pero obra, Señor, en medio de este mundo que tanto te necesita. Y, Señor, queremos ser tus instrumentos. Señor, no queremos que nos saques de los problemas, queremos, Señor, que nos des fuerza para ir adelante con ellos. Queremos que tú nos uses ahí, Señor, donde la gente sufre y donde pasa necesidad. Señor, queremos estar allá donde las personas están. Señor, ayúdanos a tener pasión como tú tuviste, como Jesús tuvo cuando estuvo en este mundo. Pasión para poder ser parte de la solución, no solamente del problema. Y, Señor, ayúdanos a que este tiempo, esta celebración sea eso. Una celebración a tu bondad, a tu amor, a tu misericordia, pero también, Señor, a la relación, a la comunidad, a lo que tú has hecho y lo que vas a hacer en este mundo. Señor, recibe este tiempo como un culto a ti, queremos que sea de olor fragante, queremos, Señor, realmente ser transformados para parecernos a tu Hijo Jesús, y por eso te pedimos que tú lo hagas en esta mañana. A ti, solo a ti te damos toda la gloria y toda la honra y toda nuestra alabanza, y lo hacemos en aquel que es nuestro Señor, en aquel maravilloso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy
será. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre, Señor.
Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Queridos hermanos, quiero en esta mañana leeros un texto de la palabra de Dios muy conocido, pero a veces por tan conocido lo obviamos, pasamos. Pero quiero leeros el Evangelio, quiero leeros seguramente uno de los resúmenes más preciosos que hay en el Evangelio del Evangelio. Y es el texto que encontramos en Juan capítulo 3. Quiero leeros del versículo 16 al versículo 21. Porque, hermanos, a veces la sencillez es lo que nos hace darnos cuenta de la profundidad de las palabras de Dios y de la maravilla de la palabra de Dios. Quiero que leamos juntos en Juan capítulo 3, versículos del 16 en adelante. Dice así, que la verdad es que es una maravilla este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Quien cree en Él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo te quiero animar, mi hermano, a que tú pienses, ¿dónde están tus obras? ¿Están en la luz? Porque Dios nos ha amado, envió a su Hijo, dice,
no a juzgarnos, sino para que podamos ser salvos por Él. Busquémosle hoy. Este es el Evangelio, que Cristo Jesús vino a este mundo a traer salvación, para traer salvación para ti y para mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a contestar? Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás, no cambiarás, oh, Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. No cambiarás. y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, Que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá, que volverá. Y yo cantaré
Buenos días, hermanos. Estoy encantado de estar con vosotros, aunque sea aquí por vía online. Me hubiera encantado estar con vosotros ahí, pero no ha sido posible. Habrá una otra ocasión, según me ha dicho vuestro pastor Jorge, y bueno, y nos podremos ver. Aún no sé si nos podremos abrazar, pero estaremos por lo menos juntos, más cerca. Quiero compartir con vosotros en esta mañana algún tema de la palabra de Dios, que es súper importante que vayamos a la fuente, que vayamos a la palabra de Dios. Quiero tratar el tema de la búsqueda de Dios. Ahora, con tantas cosas que tenemos, con tanto ajetreo de vida que estamos teniendo, a veces se nos olvida muchas cosas que Dios nos está pidiendo. Y para eso hay que ponernos en la presencia de Dios, encontrarnos con el Señor, postrarnos delante del Señor y tener una relación muy estrecha. Es verdad que ahora tenemos un montón de cosas que nos distraen, muchísimas, sobre todo ahora de tecnología a montón, pero se nos olvidan muchas veces cuál es la fuente. Y quiero que vayamos hoy más que nunca a la fuente, y sobre todo ahora que en estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos tantas cosas que se nos olvidan, y lo más importante para nuestras vidas es el Señor Jesús. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, tenemos que tener una relación constante con Él. Y si ahora que estamos teniendo un tiempo extraño, más que nunca necesitamos tener tiempo con el Señor. Y me quiero parar aquí. La palabra tiempo. ¿Cuánto tiempo invertimos en el Señor? Gastamos tiempo en muchísimas cosas que a veces no son tan importantes. Pensamos que son muy importantes, pero no son tan importantes para nuestra vida, si lo pensamos verdaderamente. Y el Señor Jesús es muy importante para nuestras vidas. Quiero enseñaros un vídeo que me llamó muchísimo la atención, que se titula ¿Con quién cenarías? Es un experimento y le han preguntado a los papás con quién cenarían en una noche. Y los papás contestan, lo vamos a ver ahora. Y también luego le preguntan a los hijos de esos mismos papás con quién cenarían en esta noche. Vamos a verlo. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphrey. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We asked Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have a dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yeah. What are we having for dinner? Fijaos cómo los padres eligen personas importantes para ellos, sin pensarlo verdaderamente. Se dan cuenta cuando escuchan la contestación de los hijos, de todos los niños que tienen ese corazón puro y eligen lo importante, lo verdaderamente importante. Eligen a los papás, a los hermanos, a la familia, y los papás, fijaros, se quedan súper impactados. Y viendo este experimento, me ayuda a parar y pensar verdaderamente con quién quiero estar, cuál es mi prioridad, quién quiero que cene conmigo. Si vamos a la palabra, encontramos que Jesús quiere cenar con alguien
alguien que conocemos muy bien, y me quiero parar ahí en este texto, que se encuentra en Lucas 9, del 1 al 10. Por si lo queréis buscar, Lucas 19, del 1 al 10. Un texto que conocemos muy bien porque es el encuentro que tiene el Señor Jesús con Zaqueo, el publicano. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gran multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había de extraño al posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra. Qué pasaje tan fantástico, tan bueno y tan práctico para nuestros días. El Señor Jesús tiene un encuentro con Zaqueo. Seguramente tú has tenido un encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? O alguno de vosotros no lo ha tenido, y yo te invito a que lo tengas. Pero voy un poquito más allá. La verdad que nuestras mejores conversaciones están alrededor de una mesa, ¿verdad? Comiendo, eso nos gusta. Vamos a hablar y comemos, nos tomamos un aperitivo o cenar, como es en este caso. Y el Señor Jesús va hacia Jericó. En realidad no iba a Jericó, él iba directamente a Jerusalén, pero toma otra dirección. Y a veces el GPS de nuestra vida, que va a piñón fijo, vamos a un sitio, vamos ahí, y a veces hay que parar y a lo mejor hay que tomar otra dirección. Aquí el Señor Jesús, de su camino oficial, podríamos decir, que iba a Jerusalén y sabía lo que ocurrió en Jerusalén, pero dice, un momento, el Señor Jesús tenía las cosas claras. Vamos aquí. Y se dirigieron a Jericó. Jericó era una ciudad de la potente. Yo le llamo que era el venidor de los tiempos de Jesús. Era una ciudad donde había mucho turismo, mucho turista, y allí pues algunas personas con bastante dinero vivían en aquella ciudad. Claro, no es la misma ciudad que en el Antiguo Testamento vemos en Jericó, cuando los muros, en realidad es el mismo lugar, pero había cambiado muchísimo. Y el Señor Jesús se dirige allí directamente porque tenía una misión. Y hay algunas cosas sobre la persona de Zaqueo que a mí me llaman mucho la atención. Una de las cosas es que el nombre de Zaqueo significa puro. Una persona pura. Bueno, en tiempos de Jesús los significados de los nombres eran muy importantes y me imagino para los vecinos y todo el personal de aquella zona de Jericó conocer el significado de Zaqueo, puro. El cachondeíto sería tremendo, de otras cosas, porque sabéis que Zaqueo era el recaudador de los impuestos. Él tenía que cumplir con Roma con una cantidad, pero el resto de la cantidad se lo podía quedar, y así lo hacía. Era una persona rica, se quedaba mucho de lo que recogía. O sea que mangaba todo lo que podía, y más mientras cumpliese con Roma era suficiente. Y con todo esto, la gente que se burlaría de él, que la gente que no lo querría, la gente que era una persona apestosa, que no quería nada con él, el Señor Jesús se dirige a él.
¿Cuántas veces se burlan de nosotros por ser seguidores de Cristo? ¿O cuántas veces no hablamos de Jesús por el que dirán? ¿Por qué? ¿Porque se burlan de nosotros? Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Era rico, él tenía que entregar la cantidad que le pedían, pero Zaqueo tenía una cosa más. Encima, como dice la palabra, que era bajito. Es otra cosa que se suma a la persona de Zaqueo. Y dice la palabra que se subió a un árbol para ver a Jesús. La palabra dice que allí había una gran multitud. Pero el Señor Jesús, como he dicho antes, se dirigió a él. Cuando estamos verdaderamente delante del Señor, aunque haya mucha multitud, aunque haya mucha gente, aunque hayan muchas vicisitudes, muchas pruebas, ocurre un montón de cosas, cuando estamos delante del Señor Jesús es algo muy especial. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor Jesús es personal. Me encanta esto. Me encanta esto de la persona del Señor. Es personal. Se dirige a cada uno directamente. No actúa el Señor Jesús en general, como hacemos muchas veces nosotros. No, es personal. Va a ti. En este caso, en la palabra, va a Zaqueo. Y el Señor Jesús le dijo, baja, que voy a tu casa. Tremendo. ¿Os imagináis que el Señor Jesús te dijera a ti, Pepito, Juanito, Pau, que esta noche voy a cenar en tu casa? Tremendo sería, ¿no? Zaqueo bajó y lo recibió. Y dice la palabra que la gente murmuraba diciendo que había entrado Jesús a hospedarse en casa de un hombre pecador. Como siempre, la gente opina de todo. La verdad que nosotros también opinamos de todo y a veces sin saber. Y cuando estamos con Jesús ocurren cosas increíbles, cosas que a veces ni entendemos y cosas que no se pueden explicar. ¿Os ha pasado alguna vez cuando estáis delante del Señor? Son cosas sobrenaturales. Y dice, mientras cenaban, dice Zaqueo, el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto lo vemos ahora como un milagro, y en aquel tiempo también. Una persona así responde de esta forma. En realidad, Zaqueo está contestando aplicando la ley del Antiguo Testamento, que era así, de que había que devolverlo. Pero aquí el Señor Jesús le está tocando un poco más allá a Zaqueo. Tanto que hace milagros en su vida y le dice, ¿qué está pasando? Zaqueo, en su corazón, sentiría, ¿qué está pasando? Tiene que haber un cambio. Es verdad que actúa de una forma tremenda, y que la gente de alrededor diría, este se ha vuelto loco, va a devolver Zaqueo si eres el mangante número 1. Pero fijaos lo que dice el versículo 9, que es lo que más me gusta del Señor. Y lo dice tajante. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor había entrado a su vida. De todo este pasaje, que a veces nos quedamos con una historia de niños, como que era bajito, que sí con el árbol, un montón de cosas, creo que lo más importante de este pasaje es esto, que el Señor había entrado en la vida de Zaqueo, y cuando el Señor entra en una vida, todo cambia. Si no cambia, algo pasa. Hermano, hermana, si algo no cambia en tu vida, algo pasa. Tendrás que clamar al Señor, ponerte delante del Señor y decirle al Señor que ocurran cosas sobrenaturales como le ha sucedido aquí a Zaqueo. Con el Señor Jesús hay cambio, pasan cosas. A veces no son las cosas que nosotros hemos planeado, pero tienes que estar seguro de que Dios sí que las ha planeado. Porque el Señor Jesús tiene el control de todas las cosas. El Señor Jesús nos ama por encima de todas las cosas. Y aunque veamos a veces que es todo negro, que ocurren cosas que se nos escapa de las manos, el Señor Jesús tiene el control.
En este pasaje, el Señor Jesús tenía todo el control. Fue a tiro fijo. Voy a por Zaqueo. ¿Sabéis por qué? Porque Zaqueo necesitaba al Señor. Zaqueo buscaba al Señor. Y verdaderamente el Señor, si está en tu vida, tú continuamente tienes que buscar al Señor. Así que baja del árbol. Aparta la multitud, todo lo que tienes por en medio, cosas que a veces no tienen tanta importancia como hemos dicho en un principio, y ponte delante del Señor. Van a ocurrir cosas tremendas. Lo de buscar al Señor a veces se nos escapa, porque a veces buscamos al Señor pues en el templo, y mira, y ahora que no estamos, buscar al Señor es estar con el Señor cada día. Y la forma de que el Señor habla, que habla de muchísimas cosas y de muchísimas formas, me gusta escuchar al Señor en su palabra. La palabra del Señor que, bueno, yo desde que tengo uso de razón, pues cada día he leído la Biblia. Me encanta leer la Biblia. En mi familia la Biblia ha sido muy importante. Tanto que mi padre conocía al Señor pues leyendo la Biblia. Algo, como hemos dicho antes, algo sobrenatural. Algo que no nos podemos explicar. Hace ya un montón de años, pues muchos españoles tuvieron que emigrar. Y mis abuelos, con mi padre y todos sus hermanos, pues se fueron a Argelia y emigraron, porque Argelia entonces era una colonia francesa y había trabajo, y allí se fueron a trabajar. A mi padre, que le gustaba muchísimo leer, le encantaba leer y muchos libros, y siempre iba a la misma librería. Y allí pues le hacían su rebajita de los libros, iba muy a menudo y bueno, elegía el libro que fuera y se lo llevaba. Pero un día, estoy contando esto y se me ponen los pelos de punta, en Argelia, atención, es que es Argelia, vio en el escaparate de la librería una Biblia, en francés, claro, una Biblia abierta, en Argelia. Mi padre, que estaba cansado de leer tanto libro y tanta cosa, le dijo al librero, hoy me voy a llevar la Biblia. Y se la llevó. ¿Casualidad? Sabemos que no. Mi padre se llevó la Biblia y empezó a leerla, y claro, le empezaron a surgir un montón de preguntas. Preguntas que en aquel momento en Argelia nadie le podía contestar. Pero también, casualidad, mis abuelos se vuelven para España. Y mi padre volvió a España, se fueron a Alicante, y mi padre se trajo la Biblia. Y en Alicante allí se instalaron, y mi padre, con todas esas dudas, muchísimas dudas que tenía, pues fue preguntando a varios sitios. Y bueno, uno de los sitios que fue a una iglesia evangélica, la iglesia bautista en Alicante. Y allí tuvo unas palabras con el pastor de la iglesia, y le empezó a preguntar por todas las cuestiones que tenía, que eran muchas. Y en esas conversaciones le dijo al pastor de la iglesia, yo es que noto al Señor Jesús, a Jesús de los evangelios, lo noto que está en mí. Claro, mi padre había tenido un encuentro con el Señor, él solo, nadie le habló del Señor, había tenido un encuentro con el Señor, él solo, leyendo la palabra, para que veamos que la palabra tiene poder. Algo insólito, algo increíble. Y todo esto estaba preparado. Aquí había un propósito. Claro, la iglesia luego conoció a mi madre y bueno, se reunió con los jóvenes, allí se bautizó, por supuesto, y desde entonces mi padre estuvo, pues ya está en la presencia del Señor, ha estado enganchado a la palabra de Dios día y noche. Mi padre leía día y noche la palabra, casi ni veía la tele, siempre estaba con la palabra, leyendo la palabra. Yo recuerdo siempre a mi padre con la Biblia encima de la mesa, con la Biblia en la mesita, él leyendo, nosotros a lo mejor haciendo deberes o jugando o viendo la tele, y mi padre leyendo la palabra. Y eso es lo que nos ha pasado ese testigo a nosotros, de tener
la Biblia, la palabra de Dios, que tengamos la fuente y podamos encontrar respuestas en nuestra vida, en la palabra, en la fuente. A veces buscamos en un montón de sitios, buscamos por internet, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes, por redes sociales encontramos de todo y noticias que la mayoría pues son mentira. ¿Y si vamos a la verdad? ¿Y si nos dirigimos directamente a la verdad? Que la verdad está en la palabra. Porque la verdad está en Cristo. Porque Cristo es la palabra. Como dice, es el verbo, es el principio, es el fin. ¿Sabéis que cambiarían muchas cosas de nuestra vida? Pero muchísimas. Porque aquí tenemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí está la vida. Me gusta la palabra de Dios, tengo muchas Biblias y seguramente vosotros tendréis. ¿Cuántas Biblias tienes? ¿Tienes una, dos, la del móvil, tres, una versión, esta versión? Aquí tenemos muchas. Vamos a ver otro pequeño vídeo. Este vídeo hace tiempo me lo pasó vuestro pastor Jorge y bueno, yo me lo guardé porque me encantó, sobre todo para valorar mucho más la palabra de Dios. Vamos a verlo.当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。Qué poco valoramos nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Fijaros, es impactante ver estos hermanos nuestros que anhelan, ansían tener la palabra en la mano. Y nosotros, que tenemos a montones, las tenemos hasta en cualquier dispositivo, la podemos tener y verdaderamente no valoramos la palabra de Dios. El simple impactante hecho de leer cada día una porción de la palabra de Dios ya cambia tu vida. Tu día va a ser distinto, porque es bueno comenzar con Dios. Pero leer la Biblia con sentido y deseando que mientras estás leyendo, deseando que Dios te hable, que te diga cosas, que transforme, que haya un movimiento en tu vida y puedas actuar según la palabra en cada situación que te vas a encontrar. Digo que leer con sentido porque a veces transgiversamos mucho la palabra de Dios o no la adaptamos a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar, la moldeamos la palabra. Y no, la palabra es la palabra. Y el Señor tiene que hablarte a ti directamente como es. No intentes adaptarla a tu vida. Me llama mucho la atención, que os voy a leer un texto que a mí le he dicho en muchos lugares, de aquel predicador novato que se saltaba las clases en el seminario y no leía la Biblia en ningún momento, y el profesor lo envía a predicar a una iglesia cercana. Y bueno, es un poco exagerado, pero me gusta leerlo en muchos lugares. Que fijaos lo que dice, lo que dijo el predicador en aquella iglesia. Empezó, como no tenía ni idea, empezó a predicar así, algo que le sonaba, ¿no? Y empezó así: creo que el mensaje de hoy ha sido claro, y como dice la palabra en el libro de Géminis, estaba el faraón sentado en su trono con la reina Valera, que tenía 60 o 95 años. No se sabe exactamente. Cuando vino el apóstol Pedro y le dijo: Faraón, te voy a contar una parábola. Hubo una vez un hombre que tuvo 2 hijos. El mayor se llamaba Caín, el menor se llamaba Abel. Caín
tenía 7 vacas gordas. Abel tenía 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comieron a las gordas. Fue ahí donde Caín contrató a unos bandoleros, los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos aprovecharon la oportunidad cuando el hermano menor le pidió a su padre la herencia que le correspondía, y al salir por el camino le asaltaron, lo golpearon. Una parte de este joven cayó al lado del camino, otra parte entre espinos, otra entre pedregales, y de lo que recogieron de él llenaron 12 cestas. Entonces vinieron los 3 reyes magos, que se llamaban Abraham, Juan el Bautista y Judas, que eran amigos de la víctima, y atrapando a los bandoleros los llevaron a un monte alto. Entonces cuando Abraham los ató al altar y tenía listo el cuchillo para sacrificarlos, Zaqueo, que estaba subido en una zarza ardiendo, le dijo: «Me achicharro, Abraham, mata y come». Y Abraham recapacitó y dijo: «Todo me es lícito, mas no todo me conviene». Así que fue a un arroyo cercano, recogió 5 piedras y poniéndolas en una honda comenzó a dar pedradas a los malhechores desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es verdad que es exagerado esta historia, una mezcla de todas las historias que conocía o que le sonaban, y a veces, aunque esto es, vuelvo a repetir, muy exagerado, a veces nosotros mezclamos muchos conceptos de la palabra de Dios porque la leemos rápido, no vemos verdaderamente el sentido que tiene ese texto para mi vida, o no sé acoplarlo para mi vida. Por eso cuando leamos la palabra de Dios, y sobre todo se lo digo a los jóvenes, pregúntate: Señor, ¿qué quieres para mi vida con este texto? En realidad para todos. La Biblia tiene que ser viva, tiene que ser andante, tiene que tener patas. Antiguamente a nosotros nos llamaban el pueblo del libro, porque íbamos a las iglesias, íbamos con la Biblia en la mano. Yo esto aún lo recuerdo, yo de pequeñito salir de casa con la Biblia en la mano, mi padre, mi madre, mi hermana, yo, todos con la Biblia, y todo el mundo nos veía. Y por eso no me extraña que nos llamaran el pueblo del libro. Pero más allá de eso, de ese libro, adaptarlo a nuestras vidas, incorporarlo a nuestras vidas. No por el mero hecho de que sea un libro, sino de incorporar al Señor Jesús a mi vida. Y que la gente vea lo que está haciendo el Señor Jesús en mi vida. Por eso somos de testimonio. Tenemos que ser de testimonio, porque el Señor Jesús ha hecho algo nuevo conmigo. Quiero enseñarlo, quiero que lo vean. Yo soy otra persona. Y eso se tiene que notar. Se tiene que ver la diferencia. Yo no soy uno más, como mis amigos de clase o mis compañeros del trabajo. No, yo soy distinto. Yo formo parte del plan de Dios. Yo he sido transformado por el Señor Jesucristo. Eso se tiene que notar. A veces nos cuesta, porque nos duele lo que nos dice el Señor en la palabra, ¿verdad? Pero si lo piensas bien, como el Señor nos ama por encima de todas las cosas, es bueno para nuestras vidas. A la larga lo vamos a notar. Vamos a ver: Señor, es verdad, tenías esto para mí, lo tenías planeado. Qué ceporro soy. Yo me iba para allá, pero tú me estás enseñando a ir por otro camino. Y es que en la palabra vemos a Jesucristo, que es la palabra encarnada. Él es la fuente, Él es el principio y Él es el fin. Confiemos en la palabra transformadora de Jesús, que a pesar de las circunstancias que vivimos, que son inusuales y son tremendas lo que estamos viviendo ahora, creo firmemente que el Señor sigue trabajando en las vidas de las personas. Hay propósito, pero tenemos que volver a la fuente. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que buscar al Señor Jesús cada día, manteniendo una relación con Él. Y como Jesús en la fuente de poder, acudamos cada día para que Él transforme o cambie aquellas cosas que no le gustan. A mí hay cosas de mi vida que no me gustan y el Señor las está cambiando. Ahora me tengo que dejar moldear por Él. A veces me duele, me cuesta,
me cuesta muchísimo, pero confío en el Señor, que me ama, que ha muerto por mí. Así que quiero esta mañana sobre todo dejarte 3 ideas básicas. Una que sobre todo para la gente joven tiene que ser así: aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, no quedarnos con cosas superficiales. Hay cosas más importantes que eso que tienes en tu cabeza. Hay cosas más importantes. La otra es que bajemos del árbol, como Zaqueo. A veces nos quedamos ahí en el árbol sentados, viéndolas pasar. Y pasa la vida, y pasan cosas, y ocurren cosas, pero tú sentado en el árbol. No, baja del árbol. Pégate al Señor y dile: yo, Señor, voy contigo donde sea. Señor, ven a mi casa, cena conmigo, claro que sí. Tienes que estar en mi hogar. Y la última, sobre todo, lo que más quiero que te quedes en esta mañana es que podamos acudir a la fuente. Que la fuente es la palabra transformadora del Señor Jesucristo. De verdad, hermano, deseo que el Señor te bendiga y que tú seas también de inspiración para las personas que te rodean, sabiendo que tienes algo maravilloso en tu vida, al Señor Jesús. Demuéstralo. Que el Señor os bendiga. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos podido hoy escuchar de parte del Señor, pero que ha usado a nuestro hermano Pau Llorens. Ahora la pregunta relevante es: ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con ella? Tenemos que contestar. El Señor quiere buscarnos, el Señor quiere estar cerca de nosotros, el Señor está haciendo su parte, pero Él nos ha dado ese albedrío, esa facultad de poder decidir. Y tú y yo podemos decidir si seguirle, si buscarle o no. Yo te animo a que tú tomes una decisión por Jesús en este día. Jesús es el único que puede traer salvación. Lo leímos casi al principio de esta celebración en Juan capítulo 3, donde Él nos enseña que en Jesús el Señor ha traído salvación para nuestras vidas. Y el Señor quiere seguir trayéndolo en este día para ti y para mí. Te animo a que tú tomes una decisión de entregarle tu corazón a Jesús, de decirle: Señor, aquí estoy, por favor ven a mí, yo te quiero buscar. Y Él va a dar el paso. El Espíritu Santo dice que está buscándonos, que está ya persiguiéndonos, y dice que nos ata con cuerdas de amor. Si tú estás sintiendo eso hoy, yo te animo a que tú puedas tener una oración con el Señor, en este momento, pidiéndole que Él tome autoridad en tu vida y que Él sea realmente tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres hacer esa oración conmigo? Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por que hemos podido tener esta celebración juntos, Señor, a pesar de tantas presiones, a pesar, Señor, de las alarmas y de las situaciones sanitarias. Nosotros hemos querido seguir adorándote y glorificándote a ti. Señor, te pedimos que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones dé fruto, y dé fruto en abundancia, y que nosotros podamos tomar decisiones. Sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros demos los pasos, y Señor, en este día queremos darlos. Señor, queremos declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, y que queremos estar sentados a tu lado, que queremos caminar. Ayúdanos, Señor. A veces nos vemos incapaces, nos sentimos como, pedimos fuerzas, pero Señor, sabemos que contigo todo es posible, que contigo todo va a ser para bien. Y por eso te damos gracias. Señor, toma nuestras vidas, ahora úsanos, no solamente, Señor, durante esta celebración, sino cada momento, cada segundo. Ayúdanos, Señor, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, y ayúdanos a ser luz y sal, como hemos leído también al principio de esta celebración. Ayúdanos a levantarnos y a resplandecer con tu luz, porque este mundo te necesita, sabemos que tú eres la solución. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por la comunidad y gracias porque tú eres nuestro Dios. Señor, te seguimos. Queremos pedirte que sigas delante de nosotros, que nos sigas hablando y nos sigas guiando, y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Mis hermanos, que Dios os bendiga. Os dejo con una alabanza para terminar esta celebración. Disfrútala, confía, ponemos nuestros pies apoyados en Jesús. Y aunque andemos por el mar, el Señor nos va a sostener. Que Dios te bendiga. Estamos a tu disposición, no lo olvides. Puedes llamarnos, puedes escribirnos. Y recuerda, vamos a seguir teniendo nuestras reuniones online el miércoles a las 8, nuestro estudio ¿Qué creemos? También nuestra celebración del domingo que viene por este medio. Hasta pronto. Os dejo en la paz y en el amor de Dios. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar
ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, happy day.